Hola, ¿qué tal amigos de W? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jorge Prado. Y bueno, una vez más estamos aquí con todos ustedes para traerles información, para traerles esta serie de entrevistas. El día de ayer tuve la fortuna de platicar con el campeón Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Giovanni Rey Vargas. Fue una entrevista muy divertida y el día de hoy me he visto de manteles largos porque tenemos otro invitado que, bueno, vamos a mandarle aquí la invitación para platicar con... A esperar a que nos acepte. La verdad estoy muy contento, muy honrado de platicar con, pues, con esta eminencia, con esta celebridad. Ahorita ya lo van a ver, estamos esperando a que... Ahí está, ahí ya está conectado. Y bueno, está con nosotros, nos acompaña esta noche Roberto Sosa Calderón, una eminencia del periodismo deportivo, una celebridad que ha tenido una trayectoria muy interesante durante mucho tiempo y que además admiro mucho, Roberto. Yo te admiro mucho por, no solamente por lo que haces en la televisión, sino también porque he tenido el gusto de compartir contigo fuera de las cámaras y me pareces una persona, pues bien padre en todos los sentidos, ¿no? Dentro de las cámaras, fuera de las cámaras. Así es que, bienvenido, Robert, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, mi querido Jorge Prado. Efectivamente, la vida nos ha permitido ser compañeros en el camino del deporte, sobre todo en el béisbol, otro deporte que nos apasiona muchísimo y en el que hemos tenido la oportunidad de convivir en noches muy agradables, partidos extraordinarios. Y además me da mucho gusto observar tu trabajo, porque pues hemos seguido las entrevistas, ya platicamos acerca del Cañas Carlitos Zárate, y ahora pues el gusto de poder estar contigo en esto que denominas parte de tu muy fructífero trabajo, no solamente en las entrevistas y eso más, sino otras muchas cosas más que tienes que hay que destacar. No, muchas gracias, Roberto. La verdad es que cuando me pongo a pensar en estos inicios con el periodismo deportivo, y yo que soy aficionado al boxeo, siempre hay gente que te inspira, ¿no? A empezar en esto. Hay gente que escuchas en la televisión cuando ves las peleas y estos narradores que hoy por hoy hay muchos que ya son, digamos, algunos íconos de las peleas de box, ¿no? Que no es lo mismo ver una pelea de box con un narrador que te mete, que te introduce, te hace vibrar. Y uno de esos que a mí me inspiró, pues eres tú, ¿no, Robert? Yo, como te decía anteriormente, yo te admiro, tu trabajo es extraordinario. Y bueno, ya son muchos años en este tema del periodismo, ya aproximadamente, si no me equivoco, son 20, 21 años en que estás trabajando ya para el boxeo y hablando, porque además quiero decirles que Roberto es no solamente aficionado al boxeo y no solamente sabe de box, sino también sabe de fútbol americano, de béisbol, de soccer. Prácticamente eres una enciclopedia andando, mi querido Robert. Mira, lo que pasa, y te agradezco mucho, lo que pasa es que pues los caminos de la vida te van llevando poco a poco. Poca gente sabe que yo empecé haciendo fútbol soccer. Allá por los años 80, al inicio de los 80, empecé haciendo fútbol soccer y empecé en la escuela del ya desaparecido, pero siempre muy bien recordado, Raúl del Campo Jr., que fuera una eminencia radiofónica para la cadena de Televisa Radio, el hacedor, por decirlo de alguna manera, de las grandes radionovelas. Él nos llevó por los caminos del fútbol. Él fue nuestro productor y nuestro guía para cuando empezábamos a tomar los micrófonos del deporte. Después, como bien dices, la vida me permitió hacer mucho fútbol americano, deporte que jugué de joven, lo jugué muchos años y en todos los niveles, desde los infantiles, juveniles, intermedias, hasta mis 5 años de Liga Mayor. Después de ello, el béisbol, que fue parte de mi pasión, narrarlo con Antonio de Valdés, Enrique Burak, Pepe Segarra, y me divertí mucho. Pero ya en esos años tuve la gran fortuna, inmensa fortuna, de tener como maestros en el boxeo a don Antonio Andere, Jorge Sonia Alarcón y Alfonso Morales, mis maestros en el boxeo, deporte que me enamoró y que empecé a hacerlo desde el año de 1986. Quiere decir que pues ya estoy bastante recorrido en el camino del boxeo como una pasión y algo que pues he respetado mucho, he querido mucho, porque de verdad que es un mundo muy eh, distinto a lo que son los deportes. El mundo del boxeo es algo
que hay que disfrutar, sí, pero también hay que establecer parámetros muy claros de lo que es alguien que sube a tirar golpes en un cuadrilátero. Roberto, ahorita que platicabas de tus inicios, ¿cómo fue tú que decidiste dedicarte al periodismo aquí? Antes de continuar, te manda saludos Carlos, el Príncipe Cuadras, que está viendo aquí la entrevista. Saludos, Carlitos. Y te preguntaba, ¿cómo fue que decidiste ser periodista? ¿Cómo fue que ya nos platicaste tus inicios en la parte del fútbol soccer? Pero, ¿cómo fue? ¿Quién te inspiró? ¿Alguien de tu familia también se dedicaba al periodismo? Sí, por supuesto que sí. Mira, yo tuve un gran maestro, hermano de mi mamá, Gustavo Armando Calderón González, el Conde, cronista deportivo de los años 60, 70, y desafortunadamente el sismo del 85 nos lo arrebató cuando pues, estaba en plenitud de su trabajo, mi tío Gustavo. Cronista conocido porque él tenía las narraciones del fútbol desde Ciudad Universitaria, cuando jugaban los Pumas de la universidad, y después fue desarrollando su gusto para entrar a la empresa Televisa, y él fue el que estableció ese caminito que seguimos algunos de mi familia, como mi primo hermano Gustavo Calderón Millán, que desafortunadamente también en el sismo del 85 no falleció, pero él tuvo un accidente muy fuerte con todo esto. Y bueno, yo seguí, pero con ese ejemplo muy claro de lo que mi tío Gustavo me había dejado. Él me enseñó a disfrutar estar frente a un micrófono, porque él, aparte de ser extraordinario cronista, era locutor en cabina de la XEB, aquella XEB, la B Grande de México, y él era un locutor, y yo me enamoré de las cabinas desde el momento que puse el primer pie. Ahí me enamoré de un micrófono, me enamoré del medio de comunicación como es el radio, que sigo haciendo por fortuna. Roberto, mucha gente piensa que a veces estar narrando una pelea o narrando algún partido parece fácil, pero es un trabajo que es pues prácticamente es un arte. Yo cuando te escucho siempre veo cómo de pronto nos mandas al pasado, ¿no? De pronto estamos viendo una pelea y de pronto dices, por ejemplo, recordar aquella pelea cuando Ricardo Finito López, y de pronto avientas estos highlights de recuerdos que nos llevan a la parte histórica del boxeo. ¿Cuál es, tú crees que sea el secreto de una buena crónica deportiva? Además, evidentemente, del estudio, de la información que hay que tener. ¿Cuál crees tú que sea la crónica? ¿Es un tema con la voz, un tema más de agilidad mental? ¿Cuál crees tú que sea el secreto? ¿Cuál es el secreto de Roberto Sosa? Mira, yo considero que el público tiene, por supuesto, sus preferencias. Puede gustarle un narrador que grite, puede gustarle un narrador que vaya en su crónica más despacio, que esté mezclando o entremezclando situaciones de la actualidad y el pasado. Habrá gente que no le gusta, habrá gente que se mete mucho a lo que está sucediendo en ese momento arriba del cuadrilátero, y son diferentes gustos, pero para mí el punto exacto como para que puedas primero hacer que al público le guste tu trabajo es que a ti te guste lo que estás haciendo, te atraiga, te satisfaga. Tú lo debes de saber. Hay ocasiones en que termina una pelea que estuvo muy intensa y en lo personal de pronto como que te cuestionas y dices, caramba, me faltó un poquito de ritmo cuando las acciones estaban en lo más duro, cuando estaban en el intercambio de golpes, o me faltó aplicar esto, o también debí de haber ejemplificado esta situación con lo que pasó hace 7 años en una situación similar, ese tipo de calificaciones. Pero insisto, lo más importante es que tu trabajo, cuando lo terminas y que te quitas los audífonos y dejas el micrófono, digas, para ti, simplemente para ti, digas, creo que lo hice bien. Digamos que ahí es, digamos que ahí es donde se transforma el cronista al fanático, ¿no? Porque a mí me pasa que de pronto estás viendo la pelea o no sé, estás concentrado en tu focus periodístico y de pronto ya te transformas en el fanático y ya estás como aplaudiendo, como gritando, sí, pero no, sí, claro. me imagino que te pasa, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, ahora que nos está siguiendo Carlitos Cuadras, en sus peleas, desde que Carlos debutó como profesional, que fue allá en Chetumal, Quintana Roo, y que lo vimos después de ser campeón panamericano,
te vas metiendo a la personalidad del boxeador y por supuesto tu trabajo debe ser totalmente imparcial. Sin embargo, hay ocasiones, y pasa, a todos nos pasa, que con la cercanía que tienes con muchos de nuestros grandes peleadores, entre ellos Carlitos Cuadras, pues cuando está el que es tu amigo abajo del cuadrilátero, que lo has visto entrenar, que inclusive hay ocasiones que tienes la oportunidad de correr en sus entrenamientos con tu amigo, convivir, conocer a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Tienes que mantener esa ecuanimidad en tu crónica, pero hay ocasiones en que es muy difícil. Mira, me pasó, por ejemplo, con Julio César Chávez en varias de sus peleas que tuve la oportunidad de transmitir desde cualquier punto donde peleaba JC, en los que su adversario era tan antipático que te tenías que guardar esa parte así de que no te caía bien desde las conferencias de prensa y todo lo que dice y la forma en que se manejó y la forma en que perdió el respeto de pronto ahí ante los demás y todo. Y eso queda a un lado, pero ya en la crónica, en ocasiones estás muy metido, muy metido, muy metido hacia lo que está haciendo y lo estás viendo de una manera parcial y eso no es bueno, hay que mantener la imparcialidad, pero el ser humano, como lo estás diciendo, hay momentos en que te metes tanto que ya de pronto te brincas del narrador al aficionado y eso es lo que la gente dice, caramba, pues qué trabajo está realizando, pero intentar mantenerte en la línea de la ecuanimidad hasta donde las cosas sean posibles. A Carlitos Cuadras le quitaron una victoria indudable, yo siempre lo dije, allá en Los Ángeles, California, contra el Chocolatito Hernández, se lo quitaron, sí, se lo quitaron. Yo dije que esa pelea había ganado, pero lo que pasa es que pagó derecho de piso cuando fue a combatir para allá. Sí, yo estuve en esa pelea y la verdad también vi ganar a Carlitos Cuadras. Fue una pelea muy, muy dura, ¿no? Porque el nicaragüense es muy bueno, es un gran boxeador, pero bueno, esperemos que pronto platicaba con Carlos, ojalá que pronto regrese al cuadrilátero y lo podamos ver. Es cosa que él quiera, ¿eh? Es cosa que él quiera y seguramente porque es joven, es conocedor de este duro deporte y hay que aplicar las cosas de la parte física a la parte mental para que las cosas vayan produciéndose mejor. Oye, Roberto, tú ahorita platicabas de esta trayectoria que me parece muy interesante, pues estos maestros de la crónica con los que estuviste compartiendo, como Sonia Alarcón, como Burak y toda la gente que pues prácticamente es como la élite de la crónica deportiva en México, ¿no? Tú has estado del lado de ellos y me imagino que es pues un reto, algo muy interesante, pero ¿tú cómo has visto la evolución del boxeo? Si es una evolución o es una involución, un retroceso, porque si vemos las peleas antes, parecía que eran unas guerras, ahora vemos de pronto unas peleas donde pareciera que los rivales son a modo, donde los boxeadores se cuidan más, incluso son más guapos, ahora ya la mercadotecnia ya cambió. Incluso ahorita yo estaba en internet buscando información sobre Roberto Sosa y no encontraba casi videos, vi algunos videos tuyos ahora que estás en Querétaro y me llama mucho la atención que de pronto hay información sobre a lo mejor los cronistas o la gente contemporánea y gente como tú que tiene toda la experiencia, todas las tablas de la televisión, a veces en este mundo nuevo que estamos viviendo de información digital y más ahora con el tema del COVID, pareciera que esa vieja escuela se está quedando ahí, ¿no? Pero la gente que pues nos gusta escuchar a gente como tú, pues queremos saber más de gente como Roberto Sosa, pero ¿cómo has visto tú la evolución o el retroceso del boxeo? ¿Qué opinas tú que has estado en esas grandes peleas, no? Sí, bueno, teniendo la relación del boxeo que veíamos de los años y a través de la televisión, por supuesto, cuando empezó a transmitirse el boxeo a través de la televisión, que fue al inicio de los años 50 y hacia acá, donde tuve la fortuna, por mi edad, de ver la evolución de los dos medios, tanto el medio boxístico como el medio televisivo, así caminando parejitos, y lo importante que es uno para el otro. De haber visto las épocas donde todos los boxeadores buenos en sus categorías se enfrentaban a los mejores, enfrentaban a lo mejor de lo mejor. Por eso es que la gente de antaño del boxeo dice que pues antes se enfrentaban los mejores con los mejores. Y sí, efectivamente ha pasado que al paso de los años, las empresas, los grandes corporativos boxísticos, particularmente en Estados Unidos,
donde en este momento, bueno, y no es ninguna noticia, ni estamos descubriendo el agua tibia, es donde está el dinero, es donde están las empresas que mejor pagan a los boxeadores y los van cuidando, Jorge, los van cuidando, por supuesto que los van llevando. No es posible que expongan por el asunto económico a su mejor peleador, quizá a su único peleador o a la estrella en ciernes, con otro que viene arrasando y que la gente los ha pedido para que se enfrenten y la verdad es que van calentando la pelea entre los dos, llevándolos por caminos distintos. Y si la situación se da, llegan a enfrentarse en un momento más adelante de sus carreras. Te pongo un ejemplo. Cuando crecía la carrera de Julio César Chávez Carrasco, o como le llaman por ahí el Junior, a mí no me gusta llamarle así, es Julio César Chávez Carrasco, y Saúl Álvarez, iban caminando por caminos muy paralelos, y mucho tiempo atrás ya la gente pedía una pelea entre ellos dos. Cuando se enfrentaron, las circunstancias eran totalmente distintas para uno y para el otro. No hubo forma, porque no la hubo ni la parte económica, es decir, no hubo gente del grupo de Julio César Chávez Carrasco o de Saúl Álvarez que dijera, a ver, vamos a sentarnos a negociar la pelea, que los dos están en plenitud, a ver quién de los dos es mejor. Ya cuando se enfrentaron, todos recordamos el asunto del peso de Julio César, que tuvo que bajar casi 25 kilos para meterse al peso. Su problema no era ir a enfrentarse al Canelo, su problema, y se lo advirtieron, era siempre ponerse en el peso que le obligaron para esa pelea. Y ya lo que salió de la pelea, bueno, pues es afortunadamente, pues tuvo las agallas de no caerse en el primer episodio y tratar de pasar el compromiso para ahí. Y es lo que va pasando. Los asuntos de negocios de las diferentes empresas, los corporativos boxísticos, son más importantes que enfrentar al mejor contra el mejor en tiempos actuales. Es mucho dinero lo que hay de por medio. Fíjate que ahorita me hiciste recordar una entrevista que hice con el legendario Ultiminio Ramos, donde yo le preguntaba algo similar a lo que te acabo de preguntar, y él me dijo, me contestó, me dice, fíjate, la culpa no la tienen los organismos, ni los promotores, es más, ni los boxeadores. El problema del boxeo contemporáneo es que los aficionados, a pesar de que saben que van a ver un mal espectáculo, siguen pagando una entrada para ver las peleas o para ver ir a la arena o donde sea, ¿no? Entonces, siento que tiene razón, pero también creo que el día de hoy, por eso reitero, gente como tú que tienen esas tablas, esa experiencia, creo que los necesitamos en los nuevos medios digitales, ¿no? Porque gente con tanta sapiencia y con tanto conocimiento en relación al boxeo es lo que necesitan las nuevas generaciones, ¿no? Para que no nos vendan humo, ¿me explico? O sea, es como las nuevas generaciones es, este boxeador te lo ponen como el máximo y los jóvenes piensan que es como, y ahí caemos a un comercial que me daba mucha risa que decía, te hace falta ver más box, ¿no? Que era chistoso, pero al final sí, es cierto, ¿no? Porque hoy a veces no solamente pasa en el boxeo, siento que en otros deportes también venden humo, ¿no? Cuando ves a las grandes figuras del deporte, pues de pronto yo pienso y digo, pues te hace falta ver a Michael Jordan, ¿no? O te hace falta ver a Hugo Sánchez, o te hace falta ver a Fernando Valenzuela, ¿no? Para comparar quiénes eran los grandes caballos, digamos, ¿no? Entonces, sí. Yo pienso que es algo muy interesante lo que estabas compartiendo, Roberto, y algo que me gustaría preguntarte es, ¿cuál ha sido el momento cumbre de tu carrera donde tú has dicho, has estado en una pelea o porque has narrado Super Bowls también? ¿Cuál ha sido el momento que tú dijiste, wow, estoy cumpliendo un sueño? O que hayas entrevistado a alguien que digas, es que increíble que estoy aquí platicando con alguien que probablemente era tu ídolo desde hace muchos años y que de pronto estás enfrente de él ahí platicando cara a cara. Es una pregunta muy interesante, Jorge, porque afortunadamente y en estos 40 años de estar metido en el medio deportivo, en donde soy un agradecido, profundo agradecido de la empresa que me permitió vivir todos estos momentos, que es Televisa. Nadie lo puede negar, a pesar de que trabajé algunos años en la televisión estadounidense con ESPN y también en Grupo Imagen, pues que Televisa me llevó Juegos Olímpicos, por ejemplo. Puedo decirte que me tocó ver
a el equipo de ensueño del básquetbol de los Estados Unidos en Barcelona 1992, Increíble. en Juegos Olímpicos, por decirte de la parte de Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de 1990, en Atlanta 96, tuve la oportunidad de estar a escasos 4 metros de donde estaba parado Mohamed Ali, y que iba a ser el que encendió la flama olímpica. Y cuando todo el mundo se preguntaba quién iba a ser, no sabíamos. Me tocó la fortuna de lanzar a mi canal, a mi empresa, decirles quién era el que, porque vi cuando le dieron la antorcha, vi cuando lo estaban prendiendo y vi el mecanismo que iban a utilizar para que fuera prendida la flama, por ejemplo. Eso es en la parte de Juegos Olímpicos. Por supuesto que haber narrado peleas de Julio César Chávez en su plenitud, las grandes peleas de Julio, las tengo muy, muy metidas en mi corazón, porque cada una de las peleas, cada uno de los eventos tuvieron para mí cosas muy especiales. El haber estado parado en el centro del campo, en el Supertazón número 25, que jugaron los Gigantes de Nueva York en contra de los Bills de Buffalo. Era el Supertazón, eran las bodas de plata del Supertazón. Yo le iba a los Beats con Thurman Thomas, que me encantaba. Pues mira, tuvieron que haber ganado ese partido, nada más que su pateador en el último momento falló la patada del Gane y no pudieron quedarse y se quedó el equipo de los Gigantes con el Supertazón. Recuerdo muy bien que estaba yo parado en el centro del campo de donde se iba a jugar el Supertazón. Nada más que me equivoqué del lugar para pararme porque lo acababan de pintar, lo acababan de hacer los últimos retoques y por supuesto el cuerpo de seguridad me dijeron, joven, quítese de ahí que acabamos de pintar, que estoy haciendo para ahí, a pesar de que traía yo mi acreditación. Por supuesto que hablar de fútbol, bueno, con mis compañeros de Televisa hice muchos partidos de fútbol, tuve la oportunidad de vivir cosas tan extraordinarias como aquella broncota que tuvo América Guadalajara en la cancha del Estadio Azteca. Era mi debut como reportero de cancha en televisión y se dieron hasta con todos, se dieron ahí. Durísimo. Entonces, es una serie de asociación de ideas de los deportes de tantos años que lo vas guardando, lo vas acumulando y por fortuna tengo muchos años casado, tú lo sabes, y mi esposa ha sido el receptor de todas mis anécdotas y aventuras, más que plasmarlas para un libro y todo, que han sido muchas, es haberlo platicado con ella de una manera así, porque es la que tiene la oportunidad de escucharme de una manera muy especial, muy agradable, muy atenta a lo que le platico, y siempre le voy platicando todo ese tipo de cosas. Han sido muchas, mi querido Jorge, anécdotas. Y si tú me preguntaras cuál es el momento cumbre que entrevisté, bueno, tuve la oportunidad, es que está sumando, aquí es mi nieto, la oportunidad de platicar, de entrevistar a las grandes personalidades del fútbol como Edson Arantes do Nascimento, Pelé, tener una charla con él. Por supuesto, tener las entrevistas de uno a uno. Otro de los momentos más importantes en mi carrera fue el día que se le ocurrió a Mike Tyson morderle la oreja a Evander Holyfield. Estábamos transmitiendo la pelea don Jorge Son Alarcón, Alfonso Morales y tu servidor, ahí en el MGM, y yo fui el que grité cuando ya lo acaba de morder, le quitó un pedazo de oreja, y todo el mundo, ¿cómo sí? El otro pegaba unos brincos horribles con la situación que estaba presentando allí. Es decir, te van saliendo las ideas poco a poco de lo que has vivido en el deporte. Pues sería increíble lo que mencionaste, Roberto. Un libro de todas estas vivencias estaría padrísimo, ¿no? Sí. Para revivir cada uno de esos momentos, ¿no? ¿Sabes qué recuerdo en este momento? Parece mentira. De los diferentes deportes y las oportunidades que tuve de entrevistar, ¿sabes qué gusto me dio entrevistar a un personaje de los más grandes que ha tenido nuestro país hermoso, dentro de el gusto de los grandes? Entrevisté a don Mario Moreno Cantinflas en un par de ocasiones, en el béisbol, haciendo béisbol en el Parque del Seguro Social. Narré para los Diablos Rojos del México 17 años en la radio con Antonio de Valdés, éramos la pareja. Pero entrevistar en un par de ocasiones, de manera por demás casual, a don Mario Moreno, invitado ahí por don Alejo Peralta, que era el dueño de los Tigres, ya fallecido don Alejo. Entrevistar primero, porque había que marcar la diferencia, a don Mario Moreno y después entrevistar a Cantinflas al mismo tiempo, era algo maravilloso, porque increíble. Lo sabías que había que... Es como cuando entrevistas también a Chabelo. Hay que guardar la diferencia entre lo que es Chabelo y
se me fue el nombre de López, Javier López, Javier López. Javier López. Había que establecer la diferencia entre uno y otro. No podías mezclar. Y con don Mario era exactamente lo mismo. Don Mario, qué gusto que esté por acá, qué gusto saludarle, le gusta a usted mucho el béisbol, además un conocedor, sí, no sé qué. Y de repente le decías, perdón, y Cantinflas, ¿le gusta el béisbol? Entonces empezaba la otra parte de este personaje extraordinario, donde ya era Cantinflas y la gente que estaba escuchando la entrevista entendía que estaba entrevistando a dos personajes al mismo tiempo. Y vaya que Cantinflas, perdón, Mario Moreno era aficionado al béisbol, también era muy taurino. Un taurino. Él fue boxeador, práctico. Él se puso los guantes y tiró trompadas y todo lo demás. Sí, pues esos deportes, pues que se pasaban en la televisión en aquel tiempo, ¿no? Era domingo de toros, sábado de boxeo, era como una tradición 100% sí, mexicana, ¿no? Totalmente. Los sábados a las 9 de la noche, a través de Canal 4, era el boxeo. El maravilloso boxeo que veíamos, fundamentalmente desde la Arena Coliseo, la Arena México, con extraordinarios y grandes boxeadores mexicanos, cubanos, algún otro norteamericano, etcétera. Bueno, Roberto, pues ya casi vamos a terminar. Aquí ya se están conectando algunas personas. Te manda saludos Dani Colmenero. Aquí tenemos ahí a Rodrigo Mar. Parte de la familia gente. Si alguien tiene una pregunta para el señor Roberto, con mucho gusto aquí la podemos responder. Roberto, te quiero hacer unas preguntas rápidas y que me digas lo primero. Dice totalmente Leo, dice te amo, Robert. Aquí te mando saludos. Sí, saludos a la figura de figuras del boxeo, Leo Riaño. Mi compañero por lo menos en los últimos 2 años, donde otro tipo con el cual tuve hermosas vivencias y anécdotas, como el levantarnos a las 3 de la mañana para salir en el avión de las 6 de la mañana, llegar y mal dormir y luego viajar de esa sede a otra para hacer el boxeo, regresar tarde, levantarnos otra vez en la madrugada y venir como zombies auténticamente regresando a la Ciudad de México. Saludos a la figura Leo Riaño. Dice, eres grande, mi Robert, ahí te mandan saludos. Robert, ¿cómo estás viviendo este tema de la pandemia? Esta semana estaba platicando con algunos campeones y les decía, gente como tú, con tanta experiencia y bueno, que has visto, digamos, prácticamente desde Juegos Olímpicos, como lo platicas ahorita, mundiales, etcétera. ¿Qué le podrías decir a toda la gente que está en casa, que a veces estamos un poquito desesperados de salir? ¿Qué recomendación le podrías dar? ¿Y cómo ves también el regreso del deporte post pandemia? ¿Crees que va a afectar mucho que no haya aficionados en las arenas, en los estadios? ¿Qué piensas tú de este regreso? Sí, bueno, particularmente en el boxeo, por supuesto, todos los deportes han sido afectados y van a hacerlo en un futuro cercano, por supuesto. Y sin embargo, en el boxeo particularmente, en los Estados Unidos, por ejemplo, se dice que ya va a haber boxeo para el próximo 9 de junio en Las Vegas, Nevada. El 11 de junio también ya avisaron que hay función por allá, por supuesto, sin gente en las arenas, jueces van a tener que estar, por lo menos del cuadrilátero van a tener que estar, dicen ellos, 6 pies, será 1,80 m, 2 metros distanciados. No va a haber entrada para el público allá en Estados Unidos, en Las Vegas particularmente, donde 9 empiezan, el 11 también hay función. En México hay un protocolo que ha propuesto el Consejo Mundial de Boxeo. Fíjate, los jueces no estarán en la arena, van a calificar la pelea desde sus domicilios con una aplicación que se les va a dar para estar calificando la pelea desde allá, por ejemplo. Van a tener que estar en cuarentena 14 días después de haber actuado en la función para corroborar que no tenemos ningún problema con lo del COVID. Personas de mi edad, personas ya arriba de los 60 años, no van a poder trabajar en este tipo de funciones. Eso es una parte de la afectación. La otra, por supuesto, es la del público que no asistirá a las arenas, no puede hacerlo hasta una nueva aviso, porque no va a poder reunirse en una arena. Yo entiendo que muchas personas están pues ávidas de poder ir a una función de boxeo o un partido de fútbol o un partido de béisbol, pero no lo van a poder hacer. Además, ahorita recordé aquel partido de la final que ganamos, me acordé
Zurdo, que qué bien tiraste ese día, ¿eh? Qué buena labor hiciste ahí en el montículo. Sí, no, pues ahí todavía lo rechina un poquito, pero ahí le estamos echando ganas. Oye, Robert, pues es un placer platicar contigo. Ha sido pues muy enriquecedor lo que nos estás platicando y pues como te repito, yo te admiro y además te considero un buen amigo. La verdad es que te mando un saludo para ti, para toda tu familia, para tu hijo Gerardo, también salúdamelo. Y bueno, para terminar solamente te quiero hacer unas preguntas y me respondes lo primero que te venga a la mente. ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol Necaxa lo fue, lo es y lo va a ser toda la vida. y de béisbol de México y Estados Unidos? De México, por supuesto, los Tigres Capitalinos. De Estados Unidos, los Dodgers de Los Ángeles. Desde la época de Valenzuela yo me quedé con los Dodgers. Fútbol americano, Los Vaqueros. básquetbol. Bien, mira, he ido a muchos partidos de los Lakers. No es que sea yo muy favorito de los Lakers, pero he ido, por fortuna, a poderlos ver y los veo seguido. Entonces, con los Lakers me quedo. Y bueno, de boxeo, ¿quién es tu boxeador favorito de todos los tiempos? Lo es, lo ha sido y lo va a ser Julio César Chávez, con el cual tuve la oportunidad de establecer una magnífica amistad. Tuve la suerte que por mi empresa fui reportero pegado a Julio casi 8 años y ya te puedes imaginar, ¿no? Todas las historias que surgen por ahí con Julio, lo grande, lo fuerte, hasta lo no tan grande y más débil. Roberto, aquí hay unas preguntas, dice Rodrigo, dice, don Roberto, ¿sigue en Televisa narrando boxeo? Sí, por supuesto, pero en mi empresa por el momento no tenemos boxeo, ya veremos un poquito más adelante. Dice de nuevo aquí totalmente, Leo, que muy mal que le vas al Necaxa y a los Vaqueros de Dallas. Sí, sí, bueno, cuando alguien que le va a la América que se le empiezan a torcer las rodillas, a saber que se van a arrepentir. Dice Rodrigo Mar, se le respeta, don Roberto. Muchas gracias, Rodri. Pues ahí están algunos comentarios. ¿Dónde te pueden seguir, Roberto? ¿Estás en Instagram? ¿Estás en Twitter? ¿Estás en YouTube? En todas las redes, en todos los medios digitales, ¿no? Sí, gracias a Leonardo Reaño estoy en Instagram, él fue el que me abrió esa cuenta y en algún avión, a ver, yo te lo pongo, yo me lo puse, ahí estoy en Instagram, soy malísimo para las direcciones, te confieso, zurdo, pero en @rsosa47 es mi Twitter y ahí con mucho gusto nos seguimos, nos acompañamos y nos saludamos. Bueno, Robert, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo y pues hay que cuidarnos ahorita del COVID. Aquí estamos encerrados nada más esperando a que esto pase y que haya un knockout al COVID para que se acabe esta Eso, pandemia, ¿no? eso esperamos todos, eso deseamos todos y sin embargo, pues hay que mantener la calma, sobre todo la disciplina para mantenerlos lo más que se pueda en casa y no permitir que esto se desencadene como en algunas partes de la Ciudad de México está sucediendo. Seamos conscientes de cómo está la situación. Ni modo, es una situación atípica para todos el mantenernos en casa, el mantenernos alejados de la multitud, de la gente, porque respetamos a esas personas, que nos respeten a nosotros y también para nuestras familias, sin duda alguna. Fíjate que ahorita que estabas platicando sobre el regreso del boxeo sin afición, ayer platicando con Rey Vargas le decía que pues si ya no va a haber gente en las arenas, ahora podrían montar el ring debajo de las pirámides de Teotihuacán, en la playa. Al final va a ser todo digital y va a ser por medio de la televisión, ¿no? Estaría Sí, padre de pronto sí, tener bueno, diferentes escenarios, ¿no? si te platicara y ahí está siguiendo la charla Leo Reaño. Así es, Roberto. Pues muchas gracias, te mando un saludo y bueno, pueden ver este video posteriormente en el canal de W Deportes en YouTube. Ahí estamos subiendo las entrevistas. El día de ayer estuvimos con Rey Vargas y con otros campeones. Roberto, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Jorge Prado, te agradezco mucho, te mando un abrazo, te lo regreso, siempre impulsando cosas, muchas felicidades, que sigas por ese camino siempre tan productivo. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos pronto. Adiós, amigo. Hasta luego.